titulares. Sobreseimiento para uno de los procesados por crimen de Villavicencio. Aprueban diseño de papeletas para referéndum y consulta. Presidente Daniel Noboa se ausentará por 6 días del país. Proyecto para el fortalecimiento turístico será tratado este 29 de febrero. Las exportaciones de pitahaya y la uvilla crecieron. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. La tarde-noche de este miércoles 28 de febrero, en medio del debate del juicio político en contra del ex vocal Juan José Morillo y el vocal de la Judicatura Fausto Murillo, la suplente de este último, Elsie Celi, presentó su renuncia irrevocable. Pedro, con esto iniciamos. Bienvenidos a este jueves 29 de febrero de 2024 y aquí empezamos. En temas de narcotráfico se inhabilitó una pista clandestina en Santa Elena. Buenos días. Mucha atención, amigos televidentes, porque la audiencia de Villavicencio, realizada el martes 28 de febrero, continuó precisamente con el caso del asesinato de este líder candidato a la presidencia que lamentablemente falleció. El testigo protegido contó cómo se planeó el crimen y la fiscal del caso narró el interrogatorio que mantuvo con el mismo. Durante la audiencia, la fiscal Ana Hidalgo habló por primera vez de lo que dijo el testigo protegido. En su testimonio anticipado, este hombre, del cual se ignora su identidad, reveló ser la pareja de la procesada Laura Castillo, líder de una célula de los Lobos. Ella organizó la logística para el asesinato. Él y su pareja trabajaban en la distribución de droga para un líder en la cárcel de Cotopaxi, conocido como alias Chino Honda. Los mandaron a reunirse con uno de los sicarios que les habló del asesinato. Era José Montaño, alias El Cura, uno de los sicarios asesinados en la cárcel del Inca. Me comentó que había un camello grande y que me iban a contar. Indiqué que no porque me enteré de que era una persona de la política, que no estoy de acuerdo. Según él, alias El Chino, y el procesado Carlos Angulo, alias Invisible, estaban detrás de la operación desde Cotopaxi. Quería llevarse el mérito de esta muerte al Chino. El 8 se hizo una reunión. Mandaron a decir que por temas de monto que iban a entrar más grupos. Esto es el grupo del Invisible. El Invisible finalmente fue quien contrató a los sicarios colombianos. El testigo también dijo a la fiscal que un día antes del asesinato de Villavicencio discutió con su esposa por negarse a participar. Poco después supo que fue detenida por drogas y luego liberada. La fiscal además narró el interrogatorio en el que hubo más revelaciones. ¿Por qué quisieron matar a esta persona? Por lo que dijo el Chino, era la salida de él y él se llevaba el privilegio de haberlo hecho. Hacen este trabajo y tienen derecho a medio quito, manejo de cárceles. Y el tema del Invisible, ¿por qué dio la orden? Porque el combo del Chino no puede. Yo soy mi pareja, 2 chicos más, como me negué y no quería perder. Ahí vino el combo del Invisible. Yo iba a ser el volante y el cura el gatillero. ¿Cuál fue el motivo de la orden? Por el dinero y subir el grado, manejo de cárceles, rebaja de penas y salida de ellos. ¿Quién iba a salir? No tengo idea, sé que tenía comprado abogados y a toda la Fiscalía de la Patria. ¿Conoce qué persona dijo que el señor Villavicencio iba a estar en el meeting y no en el carro blindado? No tengo idea del carro, lo que conocía era el Chino, el Invisible. Ellos iban a dar luz verde. En este contexto, la fiscal dijo que no podía revelar más el testimonio, pues es parte de una investigación para dar con los autores intelectuales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y más de este tema. Tras la audiencia preparatoria de juicio por el crimen de Fernando Villavicencio, la jueza llamó a 5 de los procesados. Para uno de ellos dictó sobreseimiento. Y varios sectores de Guayaquil resultaron inundados tras una intensa jornada de lluvia que comenzó desde la tarde de ayer. En Guayaquil, la empresa Segura EP indicó que entre las avenidas con acumulación de agua se encuentran la Pedro Menéndez Gilbert, Narcisa de Jesús, Julián Coronel y Carlos Luis Plaza Dañín.
En redes sociales se observan varios videos donde ciudadanos reportan los incidentes causados por el temporal invernal. El INAM indicó que los días con mayor probabilidad de fuertes lluvias son la madrugada del 29, la tarde del 1 de marzo y la noche del 2 de marzo. Seguimos con más información, amigos televidentes. Les contamos ahora que el presidente de la República, Daniel Noboa, informó que estará fuera del país entre este jueves 29 de febrero y el miércoles 6 de marzo, debido a que estará primero en Nueva York, Estados Unidos, y luego en Toronto, en Canadá. El motivo de su viaje es para mantener reuniones y agenda de carácter oficial. Así lo manifestó en una carta que se envió a la Asamblea Nacional. Extraoficialmente se conoció que Noboa tiene previsto varios encuentros con migrantes e inversionistas en Estados Unidos y en Canadá estará en una feria minera. Y les informamos que el Consejo de Administración Legislativa sesionará este jueves para conocer el proyecto de ley para el fortalecimiento de actividades turísticas, iniciativa presentada por el presidente Daniel Noboa Asín. La sesión se instalará en modalidad virtual a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. La sesión en el Pleno de la Asamblea para analizar y debatir sobre el juicio político contra el vocal de la Judicatura Fausto Murillo y el ex vocal Juan José Murillo comenzó a las 8:30 del miércoles 28 de febrero. El proceso ha hecho tambalear las alianzas existentes. La sesión inició con la intervención del interpelante del Partido Social Cristiano, Carlos Vera. Él expuso videos y testimonios de la supuesta responsabilidad política de Fausto Murillo, que a su criterio merecen censurarlo. Entre los argumentos dijo que Murillo incumplió pagos a funcionarios judiciales y que se arrogó funciones como presidente. Nosotros hemos demostrado ya en la sustanciación de este juicio ante la Comisión de Fiscalización que estas pruebas son eficaces, son reales y contundentes. Y hoy vamos a estar vigilantes porque las vamos a volver a reproducir para que las conozca todo el Ecuador y sepa las condiciones jurídicas y políticas, porque esto es un juicio político, que sustentan la veracidad de este juicio político. El correísmo apoyó a Vera en la comisión y aseguró que hay razones para la censura de ambos. Mientras se desarrollaba el juicio, no se observó un panorama de censura y destitución a Fausto Murillo, mientras que en el caso de Juan José Murillo no hubo reparos sobre su responsabilidad en las acusaciones. Fausto Murillo, en cuanto a la acusación de arrogación de funciones, explicó que él no se autonombró presidente encargado de la Judicatura, sino que ocupó ese puesto por votación de los vocales. En su intervención expuso que en los chats del caso Metástasis se hablaba de su destitución en agosto de 2022 para luego tomarse la judicatura. Dijo existir intereses políticos. Hay un chat revelado en el caso Metástasis, en el que interviene el delincuente Daniel Salcedo con el delincuente Norero y dicen que en 10 días se acaba el juicio político y nos tomamos el Consejo de la Judicatura. Y ahí sí nuestros juicios están muertos, porque el Murillo no quiere que salgamos de la cárcel. La sesión, que empezó la mañana de este miércoles, se extendió hasta horas de la noche. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El gobierno ecuatoriano negociará con Emiratos Árabes Unidos un acuerdo comercial que beneficiará de manera bilateral a ambos países. La ministra de Producción y Comercio Exterior, Sonsoles García, informó en sus redes sociales que el gobierno ecuatoriano y Emiratos Árabes Unidos acordaron iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial. García se reunió este 28 de febrero con su homólogo emiratí, Thani Al-Seyudi, quien es anfitrión de la 13ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. El encuentro se celebra hasta el 29 de febrero en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la ministra expresó:
Destacamos el interés de Ecuador en negociar un acuerdo comercial, a lo que el doctor Al-Seyudi propuso iniciar negociaciones con miras a concluirlo en el transcurso de este año. En la reunión, ambas autoridades dialogaron sobre las ventajas de la relación comercial bilateral. En 2023, Ecuador exportó un valor de $601 millones a Emiratos Árabes Unidos, mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 18 millones, por lo que la balanza comercial es favorable para Ecuador. García añadió que al gobierno emiratí le interesa invertir en energía renovable, servicios logísticos y la creación de un hub regional de distribución en Ecuador. Mientras tanto, la pitahaya y la uvilla crecieron en el mercado de exportación de frutas. Con esto se ratifica que Ecuador es una superpotencia en la exportación de alimentos. El 2023 fue un año en el que nuestro país rompió récord en exportación de productos agrícolas y agroindustriales. El potencial de Ecuador para proveer al mundo de alimentos nutritivos y sostenibles está en crecimiento. Frutas como la pitahaya experimentó un crecimiento en más del 73% y la uvilla en 174%. El año pasado, las exportaciones de productos agrícolas agroindustriales representaron $7.755 millones, es decir, 13% con relación al 2022. La pitahaya se exporta a 59 países, siendo Estados Unidos el principal mercado con el 84% del volumen total exportado, seguido por Canadá, Colombia y Singapur. China es el último país que ha permitido el ingreso de esta fruta, con lo que de seguro este año se incrementarán las exportaciones. La uvilla ecuatoriana llega a 43 mercados. Los principales son Francia, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos. La uvilla es considerado un superalimento. Además, por poseer un alto valor nutricional, se ha descubierto que retrasa el envejecimiento. Los acuerdos comerciales con Costa Rica y China impulsarán las ventas de estos productos. No hay duda, el presente y futuro del Ecuador está en el campo. Seguimos con más noticias, amigos. Hablamos ahora de la consulta popular 2024, ya que la papeleta electoral es de formato A3, bicolor, salmón y gris y tendrá elementos de seguridad incorporados por el Instituto Geográfico Militar. Como efecto, anticopia, microtexto con diferentes tramados, antiescáner, código de barras, entre otros. Además, para este proceso democrático que se realizará el domingo 21 de abril, se utilizarán 2 biombos y una urna, y por cada junta receptora del voto. Las organizaciones políticas empezaron a tomar posiciones con relación a la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. A menos de 2 meses del plebiscito Construye, el Partido Social Cristiano y Creo se pronunciaron. Las organizaciones políticas empiezan a tomar posiciones con relación a la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. A menos de 2 meses del plebiscito, Construye, el Partido Social Cristiano y Creo se pronunciaron. El apoyo se enfocará especialmente a 3 de las 10 preguntas que fueron calificadas por la Corte Constitucional para el proceso que se desarrollará el próximo 21 de abril. Se trata de las preguntas sobre la extradición de ecuatorianos vinculados a delitos, la extinción de dominio de origen ilícito y la contratación laboral por horas. Estas propuestas fueron parte de nuestro plan legislativo y fueron también propuestas por Fernando Villavicencio en vida. El día de hoy para nosotros es un placer y un gusto poder llevar a cabo este inicio de campaña electoral por la consulta popular. A pesar del respaldo en esta organización política, aseguraron que eso no significa que participarán junto al Ejecutivo en actos proselitistas. El Partido Social Cristiano también apoya la consulta popular porque a su criterio aborda temas importantes para el país. Sin embargo, hasta el momento el PSC no ha decidido si se inscribirá oficialmente ante el CNE. La postura se adoptará en los próximos días.
una consulta popular que tiene temas importantes y de hecho que recoge dos temas planteados por la bancada social cristiana: el eliminar la prohibición del arbitraje internacional, lo cual, una vez que sea aprobada, verdaderamente va a generar condiciones para que venga inversión extranjera que tanta falta le hace al país, y por otro lado la enmienda que va a eliminar la prohibición constitucional de la contratación por hora. Son temas que lo hemos venido discutiendo, los presentamos formalmente, de hecho se lo hicimos conocer el mismo 27 de diciembre del 2023 por carta al presidente de la República. El movimiento Creo del expresidente Guillermo Lasso también se pronunció. En un comunicado, la organización dijo que se suma a esta campaña como una nueva oportunidad para mejorar el bienestar y la tranquilidad de las familias ecuatorianas. Así, el presidente Daniel Noboa sigue sumando adhesiones al interior del legislativo de cara a una nueva consulta popular. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El abogado de Vivian Hernández, investigada por lavado de activos en el decomisado caso Amistad, se refirió a la relación de su defendida en la causa Metástasis y aseguró que se trata de una vinculación no contrastada. Escuchemos. No ha sido Vivian Hernández jamás funcionaria pública. En consecuencia, nunca ha recibido dinero por parte del Estado. Y alguien puede decir, pero asesoró a fulano de tal, entiendo que hasta Juan Pablo Duarte, estoy recordando, un alcalde de Daule, sí, pero ella ha asesorado a un alcalde, a él, no al municipio, no le pagó el GAT, el alcalde le pagó un honorario, como ha asesorado, cuando ha sido necesario, a otras autoridades. En el caso de soborno, yo fui el abogado de Correa, no la señora Vivian Hernández. Yo le guardo mucho cariño, una antigua amistad. Jamás hablé con Vivian Hernández sobre el tema de la defensa de Correa, pero yo tampoco necesito que nadie a esta altura de mi vida me esté asesorando nada. Me equivoco como cualquiera y reconozco mis errores cuando tengo que hacerlo. Nunca le han consultado, ella no ha enviado ningún chat, por eso yo hablé de que se ha interpretado lo que dice el chat, asumiendo que el chat fuera auténtico. Porque ella no tiene ninguna relación ni de lejos ni de cerca, ni asesorado a Norero ni a los abogados de Norero, a nadie. Entonces, si alguien dice que ella estuvo atrás del tema Norero, es una perversidad. Y eso es actuar con real malicia. Y eso sí constituye delito. Muy bien, amigos televidentes, a esta hora de la mañana vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más noticias. Y efectivamente también estaremos conversando, Katy, amigos televidentes, con el concejal de Quito, Andrés Campaña. Precisamente el municipio metropolitano de Quito aprobó una ordenanza para perdonar por remisión de intereses, deudas. Pero aquí hay algo muy interesante, que eso lo conversaremos con el concejal. Ya volvemos de inmediato. Seguimos con más noticias, amigos. La CNCID informó que no existe reducción a los porcentajes que corresponden a la asignación presupuestaria de las universidades, escuelas politécnicas, centros de posgrado e instituciones particulares cofinanciadas. Además, el gobierno realizó la entrega de recursos para la educación superior por 1.319 millones de dólares. Dicho capital se divide en 3 rubros. El primero tiene que ver con el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico. El segundo con la gratuidad de la educación y el último con el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Por su parte, Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, asegura que el gobierno no ha priorizado la educación y anuncia movilizaciones. Hay una reducción de 39 millones en pleno fenómeno del niño. Si revisamos los datos del Ministerio de Educación, el propio Ministerio de Educación llega a señalar que son más de 4.000 planteles que se van a ver afectados por el fenómeno del niño. Cabe señalar que el país pudo conocer en estos días que se destinan más dineros a cárceles que al presupuesto de inversión
de mantenimiento de actuales instituciones educativas. Por lo cual, la alerta que quiere dar la Unión Nacional de Educadores es que ni la Proforma, ni el Plan de Inversiones, ni el Plan Nacional de Desarrollo atiende a la crisis educativa. No hay plan de reinserción escolar, no hay plan para enfrentar los resultados del INEVAL, no hay políticas públicas con inversión para evitar que los niños, niñas y adolescentes sigan abandonando las escuelas, y tampoco hay presupuesto para los derechos del magisterio, capacitación, desarrollo de la 33ª en los procesos de ascenso, equiparación para los 9.000 maestros y maestras que fueron discriminados. Y en ese contexto queremos señalar que el 13 de marzo vamos a desarrollar una movilización en defensa del presupuesto al IES, que también sufre un recorte, y el 22 del presente mes vamos a desarrollar una movilización junto a los estudiantes universitarios, junto a las universidades, en defensa del presupuesto. Más de este tema, existe rechazo a la reducción del presupuesto en la Universidad de Cuenca. Representantes estudiantiles piden al gobierno se analice dicho reajuste. Representantes de la Federación de Estudiantes Filial Cuenca rechazan la reducción del presupuesto universitario para este 2024, en especial a la Universidad Estatal de Cuenca, que mantendrá un recorte de $20 millones. Ya llevamos varios años luchando porque este presupuesto, aunque sea un año, se mantenga estático. Pero cada año nos reducen. Detallaron además que en la reforma presupuestaria del Estado se refleja una variación de $20.000 para la Universidad de Cuenca. Esta cifra es el resultado de la reducción de $1.5 millones de deuda que se mantiene desde el 2023, más los saldos de caja, cuya asignación de recursos fue ofrecida en el gobierno de Lazo, que son aproximadamente 16.000 millones. Sin duda, el tema económico es el factor de preocupación para el gremio estudiantil. Por ello, se presentó un proyecto para la aprobación de una ordenanza con respecto a la tarifa de bus público para estudiantes de instrucciones superiores. Muchos de nosotros tenemos que sobresalir con el poco dinero que nuestros padres nos pueden dar, porque son obreros, porque ganan menos de un sueldo básico, y recordemos que vivimos en una de las ciudades más caras del país. La propuesta comprende la cancelación de media tarifa del pasaje para el foco universitario, el incremento de frecuencias de transporte público y seguridad en las unidades. La mañana del 28 de febrero, la Universidad Regional Autónoma de los Andes entregó el título de doctor honoris causa al presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Además, inauguró el campus del conocimiento Tisalio y el edificio que lleva el nombre del mandatario. En este sentido, Noboa se refirió al presupuesto para la educación. La educación es la llave que abre las puertas a un futuro de oportunidades, de progreso y desarrollo. Le hablo a todos los jóvenes, muchos de ellos que creyeron en mí, que crean en la educación, como yo creo en la educación. Creo que es un vehículo para salir de la miseria, de la pobreza, pero también es un vehículo para fortalecer el alma, para fortalecernos como personas, como seres humanos, para volvernos un poco más comprensibles, entender el valor del tiempo, entender el valor del esfuerzo. Valórenlo y denle valor al tiempo, porque el tiempo en los seres humanos no es infinito. Desde el gobierno del Nuevo Ecuador estamos trabajando en base de todas las regulaciones actuales para la asignación de fondos, garantizando así que no haya ningún perjuicio para el presupuesto de las universidades. Estamos también con acuerdos para entregar becas. Mi meta es entregar por lo menos unas 200.000 becas de gente y de jóvenes que especialmente no tienen hoy en día la oportunidad, de que por un sistema roto y mal estructurado en los últimos años se han quedado afuera. Tenemos desafíos enormes a nivel de seguridad, económicos, sociales, pero tengan la certeza que no descansaremos ni un minuto hasta cumplir con los objetivos que nos hemos trazado. Cambiamos de tema y les contamos que Petroecuador continúa en el proceso para apagar los mecheros que queman gas en la Amazonía, en medio de los cuestionamientos de las comunidades afectadas por la contaminación.
La adjudicación del proyecto para dejar de quemar gas en 3 mecheros del campo petrolero Cuyabeno-Sangaguari en la Amazonía ecuatoriana está prevista para julio de 2024 y según Petroecuador existen 37 empresas interesadas. Lo que busca la estatal es que una empresa privada capture los aproximadamente 3,7 millones de metros cúbicos de gas que se queman diariamente en esos 3 mecheros y los utilice para generar 6,8 megavatios de electricidad para abastecer al área petrolera, evitando así el uso de 9.000 galones diarios de diésel, pues la energía generada con el gas de los mecheros es más barata. Pero es que esos son solo 3 de los cientos de mecheros encendidos en la Amazonía y que según una sentencia de 2021 deben ser apagados progresivamente. La demanda fue presentada por 9 niñas indígenas que denunciaron la contaminación de los mecheros y que recientemente mostraron su malestar en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, donde la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, señaló que la sentencia se cumplió con el apagado de 2 mecheros en zonas altamente pobladas. Esto despertó la indignación de las menores. ¿Qué les pasa? La señora de Energías y Minas habló cosas que no tenía que hablar. Discúlpeme la mala expresión, habló pavadas, que ella no sabe ni qué está hablando. ¿Cómo va a decir que en 18 meses ha sacado 2 mecheros eliminados? No se da cuenta, no sabe sumar, no sabe restar. ¿O acaso el estudio se lo regalaron, el título se lo regalaron? Había 447 mecheros la vez pasada, ahora ha aumentado 486. Esto es un atropello, no solo a nosotros, a la ciudadanía, y ustedes aquí están tapando de eso. Según la sentencia, apagar 2 mecheros es solo la primera fase. En la segunda se ordena apagarlos todos. Por su parte, desde Petroecuador se aseguró que no ha aumentado el número de mecheros y que más bien entre 2021 hasta la fecha se han apagado 136. Sin embargo, aún habría 288 mecheros quemando gas al ambiente. Sobre esto, aseguran autoridades de Petroecuador, se trabajará en un proyecto propio para generar 54 megavatios de potencia eléctrica hasta 2027. Adicionalmente, se prevé un concurso para aprovechar el gas de otros 15 mecheros en 4 campos. Actualmente la quema de gas en los campos petroleros es de 61,4 millones de pies cúbicos al día, una cifra que Petroecuador pretende reducir a 48,7 millones hasta finales de 2024. Pero mientras esto sucede, comunidades enteras siguen viviendo en medio de la contaminación. Tania Loor, Noticias Oromar. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa comercial. Ya estamos de regreso con más información. Pedro, hablaremos entre otras cosas del hallazgo de 7 cadáveres encontrados con ropa tipo militar, esto en la Amazonía. Y también estaremos ya conversando con el concejal del municipio metropolitano de Quito, Andrés Campaña, precisamente sobre la ordenanza que permite la remisión de deudas, de intereses y multas, y sobre todo porque aparentemente se está beneficiando a un grupo de empresarios muy solventes. Veamos entonces de qué se trata. Ya regresamos. Perfecto, estamos de vuelta. Gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y ya hicimos contacto directo y vamos a mantener una conversación, como lo hemos anunciado, con el concejal del municipio metropolitano de Quito, Andrés Campaña. Muy gentil, muchísimas gracias, concejal, por atender esta conversación. Y es que el Consejo Cantonal de Quito, precisamente, o el municipio metropolitano de Quito, aprobó una ordenanza para condonar a través de remisiones intereses, multas y recargos. Sin embargo, esto que pudiera ser importante o reactivador en estos momentos de crisis, usted le puso algunas observaciones. ¿Cuáles fueron los argumentos para oponerse o hacer las observaciones con respecto a las condonaciones implementadas por la ordenanza? Bienvenido, concejal. Buenos días, querido Pedro. Un fuerte abrazo para la audiencia de Oromar TV, este prestigioso medio de comunicación. Y muchas gracias por permitirnos exponer sobre un tema que es importante para la ciudadanía
se aprobó en efecto la ordenanza que establece la remisión tributaria en el Distrito Metropolitano de Quito. Eso significa que aquellas personas que tienen una deuda hasta el 31 de diciembre del 2023 pueden realizar el pago del capital hasta el 26 de julio y verse beneficiados de la condonación de intereses, multas y recargos. Esa ordenanza está ya en vigencia y de hecho el día de ayer ya se habilitó el sistema para poder realizar el trámite respectivo. Sin embargo, yo soy de las personas que considera que la política pública tiene que estar focalizada en aquellos sectores que más lo requieren. Quienes promueven este tipo de iniciativas creen que en medio de la crisis económica es importante dar un estímulo a sectores que están golpeados por la situación que atravesamos. Y en efecto, esperemos que así se vean beneficiados estos sectores. Yo, por ejemplo, mencionaba de que existen barrios enteros que son cooperativas de vivienda, que hace décadas atrás eran haciendas, que la cooperativa de vivienda le compró a la hacienda o invadió la hacienda y hoy tiene una escritura bajo la figura de acciones y participaciones. Y una escritura tiene 200, 300 socios y ahí a veces existen problemas para ponerse de acuerdo entre los socios y por lo tanto se genera el impago de los impuestos y con ello pues la dificultad de incluso la regularización de estos barrios. Importante que la política pública... de acuerdo a lo que tenemos como insumos, es que usted se ha opuesto a la aprobación de esta remisión porque existe un grupo de empresarios que tienen suficiente solvencia, patrimonios y activos para poder pagar estas multas que son también elevadas y considerables. Pero esto también permite de alguna manera, si una empresa tiene que pagar 3 o 4 millones de dólares, con la remisión, con la condonación de multas, pagaría, qué sé yo, 3 millones por inventarme una cifra. En todo caso, esto no es importante para el fortalecimiento de la economía hoy que estamos en crisis. Si tengo que pagar 4 y me condonan 1 millón, pago 3, los pago, esto fortalece la economía del municipio metropolitano de Quito y del país. Sí, en efecto, querido Pedro, yo había manifestado entonces que la política pública tiene que estar focalizada. Un segundo elemento y argumento es el tema histórico. La remisión tributaria no es nueva en el Ecuador. Por supuesto. De hecho, la aplicó el gobierno de Lasso, el gobierno de Moreno, el gobierno de Correa. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, que el gobierno de Lasso, bajo la misma reflexión, señalaba que en su momento teníamos un déficit fiscal de 3.500 millones de dólares, que tras la reforma tributaria el déficit fiscal iba a disminuir a 1.500 millones de dólares, pero Guillermo Lasso se fue dejando el poder con un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Es decir, este tipo de medidas han resultado ser ineficientes a lo largo de los años. Y claro, lo que nos generaba preocupación más aún es que si no existe la focalización de la política pública, iban a verse beneficiados de este tipo de medidas aquellas personas que deben ingentes cantidades de recursos al municipio, que por lo tanto no aportan al desarrollo de la obra pública, que por lo tanto no apoyan en la extensión, la mejora de los servicios públicos y que además son personas que cuentan con los activos. Y a diferencia de lo que sucede pues con aquellas personas que atraviesan una crisis económica, deben 100, 200, 300 dólares y de forma inmediata se les inicia los procesos coactivos, en muchos de estos casos no ha sucedido aquello, lo cual no deja de llamar la atención y lo cual era necesario ponerlo sobre la mesa del debate y denunciarlo públicamente con nombres y apellidos como en nuestro caso. Perfecto. Entonces, pongamos en pantalla, por favor, las empresas que tienen solvencia, que tienen patrimonio, que tienen activos y que precisamente, concejal, usted se opuso porque estas empresas tranquilamente pudieran solventar las deudas que mantienen con el fisco, con el Estado. Mira, ahí tenemos las empresas. Son 9 empresas que, como usted menciona, son sociedades, fideicomisos y compañías que tienen solventes patrimonio y activos y están beneficiándose de las multas o de la remisión tributaria, condonación y multas. Por ejemplo, Cruz Belmar Elena tiene una deuda de 4.621.000, un capital de 3.421.000. Tiene que pagar intereses y multas de 1.180.000 desde el 2016. Estas empresas, como la primera que mencioné, las que siguen, las subsiguientes, ¿deben de pagar o ya se benefician producto de la aprobación de esta ordenanza del municipio metropolitano de Quito, concejal?
pueden ser beneficiadas, tienen que pagar el capital, en este caso, por ejemplo, que usted ha mencionado, que es la mayor deudora tributaria del municipio de Quito, la señora Cruz Belmar Elena, tiene una deuda de 4.600.000, de los cuales 3.400.000 corresponde al capital. Si ella paga hasta el 26 de julio los 3.400.000, se le condonaría aproximadamente $1.200.000. Pero lo que yo quería señalar, y de hecho por eso es la denuncia pública, es que paralelamente esta señora es propietaria de un terreno de nada más y nada menos que 1.100 hectáreas ubicado en la parroquia de Tumbaco. De tal forma que tiene activos, este terreno está evaluado además en $146 millones y resulta pues inaudito que teniendo patrimonio, que teniendo activos, no pague lo que le corresponde de impuestos, así como pagamos la gran mayoría de quiteños, la gran mayoría de ecuatorianos que somos responsables y que cumplimos todos los años con lo que nos corresponde respecto al pago de nuestros impuestos. ¿Pero qué le hace pensar que una empresa como la que menciona y como otras empresas, por ejemplo, NCF, Fideicomiso El Refugio, Ferro Inmobiliario S.A., Compañía Agropersal, Monge Frobelius, Pinto Acuña, Ecuatoriana de Artefactos, ISA Chantal? Y le digo, ¿qué le hace pensar que estas empresas que tienen grandes patrimonios y activos no tengan, por ejemplo, liquidez en estos momentos por la misma crisis que atraviesa el país? Es importante de que se asuma con responsabilidad la tenencia de esos activos. Y si es que no existe la posibilidad de tener esos activos y eso significa a su vez pagar impuestos, ser responsable, por ejemplo, con el pago de los trabajadores, pagar la seguridad social, entonces lo más lógico sería de que estos activos permitan generar otros ingresos y pueden enajenárselo o pueden incluso ser parte de un proceso de dación de pago, es decir, que canjear el monto de la deuda por los activos existentes, que sería lo más viable y que sería lo más correctamente financiero tanto para el municipio, tanto para la ciudad en su conjunto, que requiere en este momento recursos. Si nosotros pues permitimos y continuamos con una política de perdón a aquellos que teniendo activos, teniendo patrimonio, no pagan impuestos, lo que vamos a hacer es, sin lugar a dudas, profundizar la crisis ya existente en las instituciones públicas y en este caso específico en el municipio de Quito. Y a través de esta remisión de deudas e intereses, ¿cuánto se aspira a recaudar y cuánto se deja de recaudar por beneficiar a grandes empresas como las que ya mencionamos? Importante mencionar, por ejemplo, en el caso de estas 9 empresas y personas que deben al municipio de Quito, tienen una deuda que supera los $13 millones. De esos $13 millones, 4 millones corresponden a intereses, multas y recargos. Pero la cartera en su conjunto, este es un tema también preocupante porque el municipio de Quito tiene un presupuesto anual más o menos de $1.000 millones y es acreedor de deudas que superan los $680 millones. 680 millones de dólares. De ello, más de 450 millones corresponde a deuda de carácter tributario. Y de esos 450 millones, 190 millones corresponden a intereses, multas y recargos. De tal forma que tiene un peso significativo en las finanzas de nuestro municipio. Y evidentemente estamos hablando de cifras que son realmente importantes en todo el país. Son deudas que se mantienen desde el 2015 y 2016, pero ¿por qué se les permite que no paguen a tiempo las deudas y pasen el tiempo? ¿O son astucias, habilidades de estos grandes empresarios para acogerse precisamente a esta remisión tributaria, básicamente? Existen varias dificultades que hemos identificado, Pedro. De hecho, esta es la primera vez que se puede hacer público los nombres de los mayores deudores. Esta es una información que el municipio no contaba, que tocó que durante varias semanas la dirección tributaria procese la información, la sistematice y
finalmente la podamos tener consolidada y hoy en día difundirla. Eso significa de que no tenemos información de calidad, de que no tenemos sistemas informáticos que nos permitan, por ejemplo, tener un actualizado permanente de qué está sucediendo respecto a los deudores. Y además de ello, pues, esta es una primera etapa. Un segundo elemento, un segundo momento importante, es la acción de la jurisdicción coactiva. Y acá también, pues, lo que nos ha llamado profundamente la atención es que cuando una persona debe, por ejemplo, la patente, $200 de patente, luego de un tiempo está teniendo ya un proceso de coactiva, se le retienen las cuentas, se le procede al embargo de los bienes, al remate de los bienes, pero no sucede lo mismo precisamente con estos grandes deudores, lo cual no deja de llamarnos la atención y lo cual no deja de comprometernos, y es así un ¿Hay compromiso discriminación y hay beneficios para unos y para otros no? Es decir, con los grandes sí hay inclemencia, con los pequeños son contundentes. Sí, realmente es una problemática que se la vive en el día a día, que debe ser superada y que por el contrario yo creo que debemos enfocarnos y priorizar la política pública, por ejemplo, en el cobro de los mayores deudores del municipio, de tal forma que eso nos permita recuperar recursos que son fundamentalmente de los quiteños y las quiteñas de forma ágil, de forma eficiente, y con ello también, pues, demandar que la administración pública cumpla con su función, que en este caso es obra pública y prestación de servicios públicos. Ahora, finalmente, concejal, hay que mirarlo desde el lado positivo. Por ejemplo, en el caso de estas 9 empresas, se debería recaudar casi $17 millones, por favor si me corrige. 13 millones se recaudarán con el tema de la remisión tributaria de condonación de deudas e intereses. En todo caso es beneficioso. De los 17 recaudamos 13. Existe un compromiso tanto del alcalde, tanto de mi parte, que una vez que finalice el proceso de remisión tributaria el 26 de julio, yo fiscalizaré y verificaré cuáles fueron los montos recaudados, cuáles fueron los montos condonados y finalmente yo espero que la ciudad se vea beneficiada de contar con estos recursos. Ojalá finalmente en la balanza no tengamos, no hayamos condonado más recursos de los que hemos recaudado, porque sin lugar a dudas está de por medio recursos que son de todos los quiteños, de todas las quiteñas, y que son necesarios, que son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad. Hoy más que nunca que las arcas fiscales lo requieren y el país también. Muchísimas gracias, concejal Andrés Campaña, por conversar con Noticias Solomar. Vamos a una pausa publicitaria, ya retornamos. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Cristian Arias en la ciudad de Guayaquil, quien nos tiene información de última hora. Bienvenido, Cristian, buenos días. Buenos días, estamos en otro sector de la cooperativa 5 de junio en Durán, donde esta mañana los moradores han tenido que enfrentar algunas dificultades debido a la lluvia que cayó en gran parte de la noche, que ha dejado calles con muchas dificultades para poder transitar. De hecho, son sectores donde no hay pavimentación y obviamente todo el tiempo está en lodo, pero cuando llueve sufren muchas más afectaciones. Y hay un problema específico aquí con un ducto cajón que me lo va a explicar uno de los moradores. Señor, buenos días. ¿Su nombre? Germán Flores, buenos días. Don Germán, esto era un ducto cajón. ¿Por qué lo taparon? ¿Qué pasó? El municipio hizo el ducto cajón y pusieron estuvo, dejaron puesto ahí nada más y llegaron de tierra y ese es el problema que hay aquí, que no hay donde que desfogue. Y los moradores aquí tuvimos que picar con barra, combo para poder abrir el hueco y poder que baje el agua, lo que pasó la lluvia en la noche y en la tarde de ayer. Y esperamos que el alcalde de Durán venga a la cooperativa 5 de junio
ayudarnos a dar Ahora, algo. Vemos la mayoría de las calles de la cooperativa 5 de junio en este estado, ¿no? Hay aguas estancadas, ha llovido, el efecto del invierno hace que las calles queden anegadas, inundadas. Eso me imagino que provoca que exista proliferación de insectos, casos de enfermedades, quizás ha sabido usted en su familia, en los vecinos, ¿qué se conoce? Claro, ejemplo para los niños es algo muy fuerte, que la enfermedad, el programa con el dengue también, aquí ya no vienen ni a fumigar como antes lo hacían. Ahora se han olvidado de aquí la cooperativa 5 de junio y pido al alcalde de Durán que venga a ayudarnos acá a la cooperativa 5 de junio para que nos ayude con este problema del relleno también que tenemos para poder que entren en los tanqueros de agua, porque los tanqueros no entran por el motivo de esto, que no podemos coger agua por el motivo que no pueden entrar porque se quedan enterrados y no pueden pasar. Eso pido al alcalde. Justamente en este momento va pasando uno con todas las dificultades que conlleva esta situación. ¿Cuántos años se vive así acá en la cooperativa 5 de junio? Buenos días, señor. Buenos días, señor periodista. Aquí en la 5 de junio tengo conocido yo que habito 22 años. Venga más acasito para poder conversar. 22 años viviendo aquí. Yo vivo aquí de la avenida a 50 metros donde está ese tanque. Como quiera salgo ya porque no está tan lejos. Pero hay gente, mire, que vive más al fondo para salir a Orama González. Entonces esa gente, como esta es la principal, dígame usted cómo sale, cómo entra. No tenemos alumbrado eléctrico arriba, no tenemos. Cuando llueve es un desastre. Esto anoche era prácticamente, esto era un pantano, estaba lleno de agua, lleno, gente sacando. ¿Qué va a sacar? No podía porque estaba lleno, las calles llenas de agua. Vamos a conversar con el señor que está saliendo a esta hora, me imagino, a trabajar. Sacar el carro en estas circunstancias, señora, es complicado. Es algo, puchica, que no se puede ya vivir. Hay bastantes niños. En la parte de aquí atrás, usted fuera a ver, eso es un pantano ahí, lleno de mosquitos, poco de insalubridad. Es algo que ya no se puede. Anoche que llovía tanto, dice que se ha inundado todo. ¿Cómo hicieron ustedes? Lamentablemente no pudimos salir. Atrapados en la casa. En la casa, así es. Y matando mosquitos. Imagínense. Entonces, aquí hay bastantes niños. ¿Se han enfermado ya los niños? Muchos. No los veo ya casi salir porque están dentro de sus casas enfermos. Esto de aquí es insostenible, amigo. Aquí no ponen ni una autoridad a la mano, nada. Esto de aquí prácticamente estamos en una playa, se podría decir. ¿Cuántos años viviendo así? Y aquí ya prácticamente ya como 6 años ya, de la misma manera. Por ahí medio pasan una máquina, pero de ahí se mantiene así mismo con este material. No. ¿Su nombre, amigo? Wilson Orrala. Ok, don Wilson Orrala explica, él tiene 6 años, hay otras familias que hablan de tener 15 años, 20 años asentados acá. El señor tiene 22 años, entonces no es un problema de ahora, lamentablemente el invierno lo remarca y cada vez que hay lluvias la situación se agrava. Lo más preocupante, la proliferación de insectos que provoca enfermedades y que ya hay algunos casos en familias y sobre todo en niños que están siendo afectados. Hasta aquí nuestro informe, compañeros, ustedes continúan en estudio con más. Muchísimas gracias, Cristian, por ese informe y como siempre estamos pendientes de toda la información que sucede en Guayaquil y en otras ciudades. Bien, con esta información hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias. Como siempre, amigos, un abrazo para ustedes y gracias por acompañarnos. Pedro. El presidente va a estar en Chone. El presidente visitará Chone y tendrá ahí reunión con algunos alcaldes de la provincia de Manabí. Esperemos se encuentre una solución o acciones prontas para atender a nuestros hermanos de Chone. Esperemos que la demora de la presencia en Chone sea fructífera, es decir, que traiga billuyo, señor presidente. Con eso estamos... solo promesas de billuyo. No, pues ya estamos cansados de esos. Bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias. Buenos días, felicidades.